Buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy. Yo soy José Ramón Núñez, soy el coordinador del área de salud de los cursos de verano del Escorial. Y este curso para mí es muy especial por una parte por el tema que tratan, que es absolutamente fundamental, y por otra parte porque estoy rodeado de amigos. Toda esta parte de aquí, a muchos de ustedes no los conozco, pero a todos los ponentes los conozco mucho porque somos del mismo hospital y realmente me hace especial ilusión el que hoy estén aquí. Realmente se nos ha ido este año un poco de las manos lo de los cursos. Tenemos 81 cursos en los cursos de verano, 1.400 ponentes, vamos a tener casi 5.000 asistentes, pero como decía, dentro de todos estos cursos, hoy es el día probablemente más tranquilo para mí, que ando de curso en curso de salud, por esto que decía, porque realmente estoy rodeado de amigos. Creo que el tema es muy importante. La mañana yo espero que sea muy fructífera para todos y luego lo van a concluir con una visita al Escorial, con lo cual no se puede pedir más. Gracias a todos por venir, gracias Julián por haber organizado, y por Isidre, Julio, Leopoldo, etcétera. No voy a nombraros a todos, pero realmente para mí es un día especial dentro de todo el mes que estamos aquí. Muchas gracias y cuando queráis. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir a compartir esta jornada con nosotros. Muchas gracias, José Ramón, por hacer posible que vengamos aquí. Yo solo voy a presentar a Marian, y Marian luego se encargará de presentar a nuestros ilustres invitados para que diserten lo que ellos consideren oportuno para convencernos de si merece la pena o no cuidarse. Entonces, Marian Bas trabaja con nosotros en el Instituto Cardiovascular, es doctora pero es ingeniera industrial y es la que no solo lleva la gestión del Instituto Cardiovascular, sino es la que nos ordena y manda, aunque ahora parezca que no, a todo el personal, ¿no? Con lo cual no tiene excusa para ser ella la que dirija y presentar al resto de los invitados. Así que, cuando quieras, Bueno, buenos días, gracias a todos por venir. Y bueno, más que una presentación es un coloquio. Las personas que han venido a acompañarnos hoy pues van a hablar un poquito de su parte, de su experiencia, de lo que es para ellos cuidarse, y luego pues ya queda abierto el turno para que todos participéis y por favor, de verdad, preguntad todo lo que se os ocurra, que hay que exprimirles. Entonces, bueno, el primero que va a participar es Pablo, que es paciente, pero él también ha estudiado fisioterapeuta. Y bueno, pues yo creo que él ya nos compartió su experiencia en el hospital, nos impactó a todos y le hemos pedido que es un ejemplo de por qué hay que cuidarse y nos lo va a explicar. Después va a participar Sara González, que es psiquiatra en el Hospital Clínico y nos va a hablar de salud física y salud mental. Ella estudió en la Autónoma en Madrid, hizo la residencia en el Clínico, allí se ha quedado con nosotros. Ha participado con nosotros en cardiología en el programa de prevención y de rehabilitación cardíaca y se ha especializado en psiquiatría legal. Yo creo que luego nos va a contar un poco también de eso. Y finalmente hablará Leopoldo Pérez de Isla, que es cardiólogo con nosotros, es jefe de sección, es experto en prevención cardiovascular y en lípidos y también es experto en imagen, tanto en docencia como asistencia como investigación. Entonces, bueno, pues Pablo, si quieres, cuando quieras. ¿Prefieres un micro a la mano? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Mi experiencia es, aunque soy sanitario, mi experiencia es como paciente. Un día llegó mi padre a casa, yo tenía 6 meses, mi padre es otorrino, y le dijo a mi madre: José Ignacio, mira qué gracioso el bebé que se ha bebido un biberón de agua. Y mi padre dijo: esto no tiene mucha gracia. Me llevó a un amigo suyo, pediatra, y después de hacerme un montón de pruebas para llegar a un diagnóstico, el diagnóstico que le dieron a mi padre fue muy claro: José Ignacio, no machaques al niño que no llega al año. Y así un médico tras otro, hasta que uno, el doctor Josep María Gilbert, muy conocido en la época, le dijo a José Ignacio: ya que el niño no llega al año, ¿por qué no me dejas probar y aprender? Y probó, aprendió, y aquí estoy 48 años después. Yo tuve un reflujo urovesical, eso es que el pis va a la vejiga,
y por una mala colocación del uréter vuelve al riñón y lo estropea. En el año 77, y a partir del año 80 más o menos, que ya se hacen radiografías, ecografías en casi todos los niños, ya no es un problema médico, que en la inmensa mayoría de los casos se cura con antibióticos. Yo por nacer en el 77 llevo 37 operaciones, 3 trasplantes de riñón perdidos, más de 10 años en diálisis, me hago 6 diálisis a la semana en casa. Me falta una pierna, la otra no se sabe, y aquí estoy. ¿Y qué deciros? Pues que ser enfermo, y ser enfermo crónico, es muy difícil. Es una lucha mental y una lucha física diaria. Hay un sentimiento que cuando lo vimos en otros nos parece innecesario, nos parece absurdo, pero cuando lo vivimos es muy duro, que es el sentimiento de carga. Sentimiento de carga hacia nuestras familias, los padres, lo que debieron sufrir mis padres, mis hermanos, a los que sin quererlo y sin ser opción mía, pero les quité tiempo de infancia, tiempo de juventud. Un hermano mío me llegó a decir que me había visto crucificado, y yo, pero hombre, ¿cómo vas a ser crucificado? Entonces preguntamos a mis padres, claro, eran los años 80, los métodos eran distintos a los de ahora, me tenían que hacer un análisis de orina por un año, se mete una bolsita en la colita del bebé y ¿qué hace el bebé? Pues se la quita. Entonces en el corral mataron los pies y las manos, me había visto crucificado mi hermano. Hay un ratoncito pequeño que me da la vida, que es Amelia, mi hija, que cuando tenía 9 meses perdí el riñón, con 2 años me cortaron una pierna, con 3 me operaron de un tumor, con 4 una operación, un bypass con cierto riesgo, y esa ha sido su vida. Y a mí me ha pesado mucho el ver que esta niña tenía que sufrir tanto y tan gratuitamente. Pero también me ha recompensado mucho el ver la inteligencia emocional de los niños, que son infinitamente más inteligentes que nosotros. Y me ha ayudado mucho, ¿no? Y luego hay una heroína en esta historia, y yo lo digo siempre, y lo digo de corazón, no es porque ahora esté de moda el empoderamiento de la mujer, sino porque es la única que ha elegido, que es Sara, que es mi mujer. Y es una tipa guapa, simpática, excelente, y que se tiró a un charco sin agua y es feliz. Una chica que nos conocimos y a las 2 semanas empezamos a hablar de cómo educaríamos a nuestros hijos sin habernos dado ni un beso, ni habernos agarrado la mano siquiera. Y entonces dije, pues voy a frenarlo un poquito para que sepa que es la realidad. Le dije, oye, que sepas que voy a perder el 3er trasplante y un 4º trasplante es casi imposible de hacer. Y me dijo, no te preocupes, que no sé si estaré a la altura, pero estaré a tu lado todos los días de mi vida. Y así ha sido el momento. Y estamos juntos, ¿no? Ha sido una sensación difícil, una sensación de carga profesionalmente. Yo llevo 5 años de baja de los últimos 7. En la Universidad Francisco de Vitoria, donde soy profesor, en 8 cursos no he dado ni un cuatrimestre completo todavía. 16 cuatrimestres y no he sido capaz de dar todas las clases de un cuatrimestre completo. Y aún así un día tuve la suerte de hablar con uno de los jefados de la universidad. Me dijo, ¿qué tal estás? Y dije, esta es la mía. Le dije, pues estoy agobiado con todo esto. Y me dijo, no te preocupes, que eres un valor para la universidad. Probablemente, si fuera un super socio de un super despacho de abogados, me habían dado un dineral, porque echar a alguien con un 81% de minusvalía que tengo yo es muy difícil, pero no soy rentable en determinados mundos. En cambio, en la universidad sí, ¿no? Y podría estar contando 1000 cosas de estas, ¿no? Pero, ¿por qué merece la pena cuidarse? Merece la pena cuidarse físicamente. Es obvio que estoy en manos de mis médicos, de las enfermeras, incluso los auxiliares y las personas de limpieza, ¿no? Parece que no, pero septiembre, octubre y noviembre estuve ingresado casi 3 meses, 70 días en reposo absoluto, y hasta el saludo de la persona de limpieza es vital para el día a día de un paciente. Pero hay una cosa que es importante. Antiguamente era muy fácil y hoy es muy difícil, aunque parezca mentira. Cuando a mí me ingresaban de niño, los hermanos no podían entrar, los menores de 18 años no podían entrar al hospital, y los padres 1 hora. Era otra sanidad. Incluso estábamos 6 en una habitación. No teníamos Netflix, no teníamos WhatsApp, no teníamos Instagram, pero sí teníamos una cosa, que es una cabecita y un corazón con el que trabajar. Ahí me encanta leer, yo leo un montón de horas y cuando estoy ingresado hay días que leo 6, 7, 8 horas. Me quedan 16, 17 horas de estar conmigo mismo, de pensar, de conocerme. Yo no puedo viajar mucho, porque para irme 5 días de vacaciones, para que os hagáis una idea, me tengo que llevar la máquina de hemodiálisis, que son 25 kilos, una máquina 50 por 50 por 50, más 30 litros de líquido de diálisis por día. O sea, 200 kilos para irme 5 días, como para innovar y decir así de golpe, venga, nos vamos, ¿no? Pero la vida me ha obligado a hacer un viaje que es hacia el interior de uno mismo. Y en ese viaje me ha ayudado a encontrar un sentido de mi vida, que es fundamental, ¿no? En la vida podemos ir como un barco a la deriva, hacia donde nos lleven las olas. Oye, a lo mejor es divertidísimo, ¿no? Como los rápidos estos que hay en los Pirineos, ¿no? El rafting. O podemos ir con un sentido, podemos ir buscando, aunque sea un camino difícil,
como el salmón que vuelve a su río para desovar. Encontrar ese sentido es la clave de todo y nos da un poder entender, ¿no? Pero en ese poder entender yo creo que a veces, y esto hablo personalmente después de mucho trabajo mental, nos aferramos y nos agarramos a los porqués. Y yo creo que los porqués no somos capaces de entenderlos. Los porqués, el ser humano es muy inteligente, pero no es todo lo inteligente que nos pensamos, somos finitos, somos pequeños. Y yo creo que el porqué, bueno, yo como hombre de fe, lo entenderemos en el cielo, veremos una foto entera de nuestra vida y entenderemos que era necesario, que había sido para bien. Pero podemos agarrarnos a los paraqués. Y yo mi enfermedad, pues gracias a Dios, gracias a tener una cuenta de Instagram, desde la que casi todos los días escribo, todos los días respondo unos 150 o 200 mensajes, algunos del nivel de gracias porque mi padre en el lecho de muerte me dijo que tu libro le ayudó a morir. Fijaos qué maravilla, ¿no? Gracias por ayudarme a entender mi enfermedad, gracias por ayudarme a agarrarme a la vida. Infinitos mensajes, podría decir. Es una pasada, es un regalazo, ¿no? Y eso ha sido gracias a entender muchas de las cosas que... No el por qué, sino el para qué de muchas de las cosas que me han ido pasando, ¿no? Una de las cosas que tengo claro es que no somos conscientes del alcance de nuestros actos. No somos conscientes del alcance del sufrimiento. Si fuéramos un bloque de mármol de Ferrara, el más bonito del mundo, y de repente nos empezara a echar agua fría para limpiarnos, y luego a darnos con un martillo, y luego con un escoplo, y nadie nos ha explicado para qué. Y de repente hemos hablado a un señor de barba, cuando acaba, que se llama Miguel Ángel, y somos la piedad, una obra maestra, pues eso somos nosotros. En manos de la vida o en manos de Dios, cada uno como crea, ¿no? El ser humano es trascendental por naturaleza y la vida nos va cincelando y nos va preparando. De hecho, cuando somos más mayores, vamos necesitando menos cosas para ser felices. Y hay un gran problema. Yo podría haber empezado esta charla diciendo, fijaros qué mala suerte he tenido, toda la vida enfermo, y ya no solo con el riñón, sino encima me pasa lo de la pierna y luego un tumor, y luego encima no puedo trabajar todo lo que me gustaría. O podría haberos dicho, fijaros qué suerte tengo, que no he nacido en casa de Bill Gates, con todo el dinero del mundo. Nací en casa de un médico y se dio cuenta que tenía un problema y sigo vivo. Y fijaros qué suerte tengo que vivo en Madrid, donde de momento hay seguridad social que paga la diálisis. No vivo en Manhattan, que a lo mejor no me la podría pagar. Me dirían, ¿cuánto tienes en la cuenta? 6.000 euros para 3 días. Me moriría. Y fijaros qué suerte tengo que me han amputado la pierna en el año 21 con unas prótesis maravillosas que hay ahora, no las que yo vi en el clínico haciendo prácticas en el año 99. Y fijaros qué suerte tengo que he encontrado una tipa que es feliz a mi lado, sin poder ir a cenar, sin poder irme de vacaciones, sin poder hacer un montón de cosas porque me hago diálisis 6 días a la semana y siempre estoy cansado y siempre me duele algo. Y fijaros qué suerte tengo, que tengo una niña de 6 años que dice que soy lo mejor del mundo y que es una pasada tenerme a su lado. Y todo esto gracias a haber entendido que cada día es un presente. Y presente es un regalo. En la vida, yo creo que nos ha pasado a casi todos los hombres, no es del todo políticamente correcto esto que voy a decir, pero yo da igual las cenas que haya en mi casa, que siempre había un mantel mejor que el que elijo y siempre había una jarra mejor que la que elijo. Pues Dios me ha dado el mejor regalo que me puede dar, la vida, con un envoltorio muy feo, la enfermedad. Asumir que esa es mi vida, asumir que esa es mi realidad, ahí me ha ayudado a ser feliz, me ha ayudado a realizarme como persona, a trabajar un montón, a hacer un montón de cosas que jamás pensé que fuera capaz de hacer. De hecho, yo era mal estudiante en el colegio y ahora soy doctor en fisioterapia. ¿Quién lo iba a decir, no? No sabemos los caminos, no sabemos el alcance de las cosas que podemos hacer o que podemos llegar a hacer, ¿no? Para terminar, me fui el verano pasado, me escapé 2 días a la Ribeira Sacra, mi mujer es gallega, y entonces me dice, ya verás qué planazo vamos a hacer. Nos vamos con María y Víctor, su mejor amiga, y vamos a estar en la Ribeira Sacra, lo vamos a pasar fenomenal. Según llegamos, dice María, nos vamos a ir a montar en piragua. Y yo, machos, que yo no me puedo mojar el hombro derecho porque tengo el catéter, el pie izquierdo porque tengo unas úlceras, y yo siempre me llevo un libro y justo no me había llevado un libro. Me dejaron 3 horas y media y solo. Me puse a pensar en 1000 cosas y una de las cosas que me puse a hacer es contar el tiempo que pasaba, desde que pasaba una lancha hasta que llegaban las olas a donde yo estaba. Pasaban lanchas grandes, medianas y pequeñas. Todas tardaban 59 segundos. Da igual lo grandes que seamos. El alcance que podemos tener en otras personas es impresionante.
Hay una persona a la que yo quiero mucho, que muchos le conocéis, Isaac Martínez. Gracias a Isaac, que me dijo en su día, te voy a cortar las 2 piernas antes de 2 años, y yo no sabía dónde meterme. Gracias a que le pedí que me cortara la segunda pierna, me dijo que no, que íbamos a intentar aguantarla, y me hizo un bypass iliofemoral, con todo su riesgo en mi caso. Gracias al peor momento de mi vida, que fue la amputación y todo lo que llevó, me puse un trocito así de plástico con el bypass. 3 años antes me habían dicho que era imposible que yo entrara en la lista de espera, porque el estado de mis vasos no lo permitía. 43 años, una niña de 9 meses y toda la vida en diálisis. Gracias a un bypass, gracias a que Isaac me dijo, vamos, cuando me dijo que me iba a hacer el bypass me dijo, no te lo puedo hacer que te quedas en quirófano. A los 3 meses le dije, pues córtame la pierna, y me dijo, te hago el bypass. Y yo, macho, pues bueno, si se lo había pensado, y con la confianza que tengo yo en él, lo hice. Gracias al bypass estoy en lista de espera. Gracias a lo que cuento en Instagram, 15 personas, a las que ahora conozco y no conocía, me han ofrecido un riñón y se han hecho las pruebas para donarme un riñón. La vida es maravillosa, la vida es una pasada. Lo que hay que hacer es analizar todo lo que tenemos y lo afortunados que somos. Estamos en el lado bonito de la vida y no podemos centrarnos solo en lo que nos falta, que es como a veces vivimos. Así que nada, muchas gracias y esto es lo que os Bueno, buenos días. Muchas gracias por tu comunicación. No sé qué voy a aportar yo después de esto. Yo vengo como psiquiatra. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Servicio de Cardiología que me haya invitado para reflejar un poco la importancia de cuidar la salud mental en todas las personas, pero sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Yo creo que estoy aquí porque participo en un grupo de intervención psicoterapéutica en pacientes de rehabilitación cardíaca, que además tengo el placer de que han venido unos cuantos. Y bueno, voy a intentar un poco transmitir cuál es la relación entre la salud mental y la enfermedad cardiovascular y qué podemos hacer para mejorar un poco la salud mental y por lo tanto la salud física. Voy a intentar hacerlo muy rápido y no me voy a meter en temas médicos, porque para eso aquí hay un cardiólogo y lo que estoy abierta luego es a cualquier tipo de pregunta o de cuestión. A mí me han dado el título de la ponencia, que se llama Salud Física versus Salud Mental. Yo no entendía este título, entonces lo he cambiado y he puesto Salud Física y Salud Mental, porque no es una cosa o la otra, sino las dos juntas. Porque además yo creo que van muy de la mano la salud física y la salud mental. Bueno, y psiquiatría y psicología tiene mucho que ver con el tema cardiovascular, y aquí os pongo algunos datos. Según los últimos estudios, hasta un 5 o 40% de los pacientes con enfermedad cardiovascular... ¿No se oye? Sí. Vale, pues es que si no, no voy a ver, no sé. Ah, pues sí. Gracias. Es que si no, con los focos no veo. Lo que decía, que según los últimos estudios dicen que hasta un 40% de los pacientes con enfermedad cardiovascular llegan a sufrir cuadros depresivos, que eso significa 2 o 3 veces más que la población general. Y entre un 24 y un 41% de los pacientes tienen trastornos de ansiedad, que esto sí que es muchísimo más que la población general. Y al revés, los pacientes que tienen cuadros depresivos tienen aumentado el riesgo por 2 de tener un evento coronario, empeora mucho el pronóstico de la enfermedad cardiovascular, aumenta hasta un 46% el riesgo de mortalidad y tienen tasas mucho más altas de hospitalización y por lo tanto eso conlleva un coste. Entonces la relación de enfermedad mental y enfermedad cardiovascular es importante. Entonces los psiquiatras y los psicólogos nos encargamos un poco de manejar los factores de riesgo psicosociales de la enfermedad cardiovascular. Hay muchos factores, obviamente, que no dependen de nosotros. Ahora os lo voy a contar, factores genéticos, metabólicos, pero sí podemos intervenir en estos factores que pongo aquí. Los estados de ánimo negativos, ciertos factores de personalidad y dentro de los factores sociales hay 2 muy importantes, los factores socioeconómicos, que ahí yo no puedo intervenir, pero sí en los factores de apoyo social y explicar un poco en qué consiste esto.
Las emociones es un concepto un poco difícil, que todos sentimos todos los días millones de emociones, pero es difícil de definir. Pero bueno, las emociones son unas reacciones psicofisiológicas que experimentamos ante estímulos internos o externos que nos hacen reaccionar. Todas las emociones son buenas, las positivas y las negativas. O sea, la tristeza es una emoción buena, sana, que debemos tener, el enfado, la rabia. Todas las emociones tienen su sentido y nos ayudan a adaptarnos y a relacionarnos. El problema es cuando esas emociones negativas son demasiado persistentes o están de forma desproporcionada en nuestra vida. El miedo es una emoción normal. El miedo se convierte en ansiedad cuando ya es una sensación desproporcionada a la situación que vivimos o nos interfiere en la vida diaria. La tristeza es una emoción normal que hace que los demás nos cuiden, pero cuando se convierte en depresión, pues nos afecta en el día a día y en nuestra funcionalidad. Y lo mismo pasa con la ira y con la rabia. La ira es una emoción sana. La ira nos hace poner límites a los demás. Si nos enfadamos, somos capaces de poner límites y hacemos que los demás nos respeten. Cuando esa ira se convierte en rabia y es descontrolada, pues es cuando nos puede hacer daño a nosotros y a los demás. Y con el estrés igual. Bueno, pues se ha visto científicamente en estudios que estas emociones negativas aumentan la gravedad de la enfermedad cardiovascular, aumentando la mortalidad, y aumentan también los eventos cardíacos recurrentes. El estrés también es un concepto difícil de definir, pero a ver si soy capaz de transmitirlo. No todo el mundo vive el estrés de la misma manera, ni todo el mundo percibe el estrés en la misma situación. Yo, por ejemplo, si ahora aquí, que lo hicimos también en el grupo nuestro terapéutico, a alguno de vosotros le elijo para salir aquí conmigo a dar esta charla, no sé si alguien querría salir a hablar en público. Pues solo de pensarlo, me imagino que alguno de vosotros lo ha sentido como un peligro. El estrés tiene que ver con la valoración que hace cada individuo de una situación. Hay individuos que hablar en público es una situación peligrosísima y otros individuos que es un momento para mostrar sus conocimientos y pasar un buen rato. Entonces, el estrés tiene que ver con la valoración que tiene la persona del hecho, las emociones que desarrolla y la conducta que hace para manejar esas emociones. Nosotros en el grupo terapéutico con los pacientes de cardiología lo que dijimos es que uno de ellos iba a salir a contar un chiste, que íbamos a elegir a uno, y todos se pusieron súper nerviosos, creo recordar menos uno que estaba encantado. Entonces, la cognición de peligro es la que nos hace vivir la situación como estresante, nos activa fisiológicamente, nos produce emociones, que generalmente es ansiedad o ira, y luego nos conlleva una conducta que suele ser, Dios mío, ¿cómo salgo de esta? Me voy, me tapo la cara, que nadie me vea. Esto es lo mismo para una reunión con un jefe, una discusión con una amiga, ir a comprar los alimentos de una semana, un viaje a la playa. O sea, cada uno percibe el estrés según su personalidad, según sus experiencias. No hay una situación que sea estresante siempre para todo el mundo. Entonces, aquí es donde podemos intervenir, porque la cognición de que una situación es peligrosa cuando no lo es, nos hace mucho daño a nivel fisiológico. Bueno, pues el estrés, la ansiedad, la depresión, la ira, está claramente relacionada con la enfermedad cardiovascular. No está claro el mecanismo. Hay varias hipótesis. Hay una hipótesis que la alteración del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Este es el eje neuroendocrino que regula la respuesta nuestra al estrés. También parece que produce una activación plaquetaria, que eso conlleva la formación de trombos y que aumenta los factores de la inflamación, que eso podría tener que ver con la aterosclerosis, pero bueno, que eso no sé si hablará ahora mi compañero. Y luego también todas estas emociones negativas afectan a nivel conductual. Los pacientes con estrés, con ansiedad, con depresión, con ira, pues muchas veces no cumplen la adherencia al tratamiento, no acuden a las consultas, abandonan los fármacos, abandonan el ejercicio físico y sobre todo consumen más tóxicos. Fuman más, consumen alcohol para bajar la ansiedad o consumen alcohol para dormir o otro tipo de drogas. Entonces estas emociones afectan tanto por un lado biológico como por una parte conductual. Y aquí sí que podemos intervenir también los psiquiatras y los psicólogos. Lo que se sabe... A ver si puedo ir para atrás. Sí, aquí. El estrés y la ansiedad, cuando una persona percibe estrés o ansiedad, se activa la hipófisis, se libera una hormona que va a la glándula suprarrenal que libera adrenalina y cortisol.
La adrenalina es como la liberación inmediata, el cortisol es una respuesta más lenta. La adrenalina hace todo esto, la adrenalina nos prepara para la huida. Es una respuesta sana, beneficiosa a corto plazo. Nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos aumenta la glucosa en sangre, nos aumenta la presión arterial, nos dilata la pupila, nos aumenta la frecuencia respiratoria. O sea, pone al cuerpo en marcha para huir, para defenderse de un peligro. El problema es que esto no es beneficioso cuando es mantenido, cuando continuamente nuestro cuerpo está percibiendo la vida como un peligro, porque todo esto tiene repercusión fisiológica sobre todo el sistema cardiovascular. Y luego, por otro lado, también se ha visto que hay varios tipos de personalidades. Hay distintas clasificaciones de la personalidad. En psiquiatría usamos otro tipo, pero bueno, en el mundo más médico se usa una clasificación de personalidad que es la A, B, C y D, y de estas, la A y la D, se ha visto que tienen relación con la patología cardiovascular. La personalidad tipo A es la más conocida y es la que se relaciona con los altos ejecutivos, gente súper estresada, competitiva, ambiciosa, siempre está hostil, con agresividad hacia los demás, desatiende mucho sus síntomas de dolor y fatiga, es gente que no sabe descansar, que no tiene un límite en el horario laboral, que solo quiere más y más y más. Bueno, pues se ha visto que esta personalidad es un factor de riesgo tan significativo en la enfermedad cardiovascular como el tabaquismo, la hipercolesterolemia o la hipertensión arterial. Hay también varias teorías de por qué esta personalidad nos hace tanto daño. Puede haber que haya causas genéticas, pero también es una personalidad tan hostil, tan desagradable, que tiene poco apoyo social, tiene pocas relaciones íntimas y el apoyo social, ahora os voy a contar que es muy importante para el bienestar psicológico. Son personas tan estresadas que tienen hábitos de salud muy malos, fuman, tienen sobrepeso, hacen poco ejercicio, no les da tiempo a hacer ejercicio, siempre están en alguna actividad que les saque algún rendimiento económico. Y luego la propia hostilidad, la hostilidad es una cognición, es una forma de tomarse la vida. La hostilidad produce hipervigilancia con una hiperactividad del sistema nervioso simpático y del eje hipotálamo pisario, entonces está todo hiperactivado. Y por otro lado la personalidad contraria, que es la personalidad tipo D, que es una personalidad pues, pesimista, ansiosa, inhibida, que se lo traga todo, que no saca ninguna agresividad hacia afuera, que está siempre preocupado, nervioso y de personalidad, de conducta es muy introvertida. Este tipo de personalidad, también descrita hace bastantes años, se ha visto que también tiene mayor riesgo con la isquemia de miocardio, arritmias y eventos cardíacos fatales. Entonces, sobre estas dos personalidades, los psiquiatras y los psicólogos también podemos intervenir, porque la personalidad no se puede cambiar, pero se puede suavizar. Sobre todo se puede ser conocedor de la personalidad que tenemos y suavizarla. Bueno, y esto es la teoría de la vulnerabilidad, que también lo hemos contado en el grupo nuestro, que es para saber de todo lo que tenemos encima sobre qué podemos actuar y no. La teoría de la vulnerabilidad, lo que nos dice en psicología es que tenemos una vulnerabilidad nuestra, biológica, inherente a nosotros sobre lo que no podemos actuar, más luego muchos factores sobre los que sí que podemos actuar. Y cada uno, esto es individual, cada uno tiene un vaso que se va llenando con factores no modificables, por ejemplo la genética, la edad, el sexo, las experiencias tempranas y una infancia, una educación, unos eventos traumáticos, eso lo tenemos y eso es inmodificable. Si una persona es un varón de 54 años, eso es inmodificable, o una mujer de 63. Eso no lo podemos modificar y eso está ahí y tenemos que asumirlo. Pero luego tenemos unos factores que sí que son modificables, que son los hábitos de vida, ciertos tipos de hipertensión arterial, niveles de colesterol, la alimentación, el sueño, todo eso sí que podemos interferir y podemos hacer que que pesen menos en nuestro vaso. Luego tenemos una personalidad, cada uno tiene su personalidad que está en función de sus experiencias tempranas, de su genética, de su ambiente, de sus amistades y un estilo de afrontamiento. El estilo de afrontamiento es cómo resolvemos los problemas, como nos decía el anterior ponente, cómo nos tomamos la vida ante una situación difícil. Hay estilos de afrontamiento sanos y hay estilos de afrontamiento muy patológicos. Ahí podemos actuar. Y luego está la vida, que la vida nos trae millones de factores estresantes que son inevitables. Duelos, fallecimientos, rupturas, problemas laborales, económicos, todo eso también es inevitable y nos va a venir. Entonces nuestro vaso se va llenando y lo que tenemos que ver es de todo esto, sobre dónde podemos actuar para intentar evitar disminuir el riesgo de enfermar. Y podemos actuar sobre los factores modificables y sobre la personalidad.
En los últimos años también se han publicado muchos estudios diciendo que si mejoramos el bienestar psicológico de los pacientes, mejora la calidad de sus enfermedades físicas, en concreto la enfermedad cardiovascular. En unos cuantos estudios, simplemente haciendo con los pacientes entrenamientos de relajación, reestructuración cognitiva, que es modificar el cómo perciben ellos la realidad, y facilitando, enseñándoles habilidades de comunicación y resolución de problemas, se ha visto que disminuye la tasa de mortalidad y la incidencia de nuevos episodios cardíacos, con mejorías en los indicadores de estados de salud, funcionalismo cardíaco y calidad de vida, y el pronóstico. Entonces, esto es lo que estamos intentando hacer un poco los psiquiatras y los psicólogos en casi todas las unidades de cardiología, por lo menos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que podemos hacer? Todo esto es como la parte mala de lo que tenemos, todo lo que se nos va acumulando, pues hay factores protectores que tenemos que desarrollar para cuidarnos. Hay un autor que se llama Porges, que desarrolló la teoría polivagal, que a mí me parece de las teorías como más interesantes y que más fácil son para comprender cómo podemos autorregularnos nosotros. Porges dice que tenemos un sistema nervioso autónomo que tiene la rama simpática y la rama parasimpática. La simpática es la adrenalina, nos activa. Y la parasimpática es el nervio vago, que en principio nos relaja. Ya veremos que no siempre, porque hay una rama del nervio vago que es peligrosa. Entonces, Porges dice que nosotros siempre estamos en 3 estados. O sea, podemos estar en 3 estados. En un estado de seguridad, que es cuando tenemos bienestar, tranquilidad, que es cuando está activado el nervio vago, la rama ventral. Podemos estar en un estado de lucha-huida, que es cuando está activado el simpático, o un estado de congelación, que ya es como el colapso total, cuando ya no podemos con la vida, que es cuando se activa el vago dorsal. Entonces, Porges dice que cualquier individuo sube y baja por esta escalera continuamente a lo largo del día. Si estamos en la parte superior de la escalera, estamos activados a nivel del vago ventral y nos sentimos seguros, conectados con los demás, tranquilos, felices, confiados. Pero si tenemos algún estímulo externo e interno, nos podemos activar y el sistema simpático nos activa y nos pone preparados para la lucha. Y ahí empiezan un poco los síntomas de ansiedad. Si esa situación sigue, podemos llegar a la parte baja de la escalera donde estamos inmovilizados, colapsados y estamos como congelados y ahí ya no podemos con la vida. Entonces, este autor lo que dice es que no pasamos de arriba del todo a abajo del todo en un segundo, sino que vamos bajando escalera a escalera. Entonces, lo importante es detectar en qué momento estamos. Si estamos arriba, estamos ya empezando a estar un poco ansiosos o estamos ya hechos polvo y lo que tenemos que hacer es detectar qué herramientas podemos utilizar para, en cuanto veamos que estamos bajando por los escalones, subir. Y esto lo puede hacer cualquier persona y simplemente es desarrollar ciertos hábitos. La terapia basada en esta teoría lo que consiste es que el paciente identifique en qué momento de la escalera está y qué puede hacer para volver enseguida al estado de seguridad que es arriba. No pasa nada por bajar por la escalera, no pasa nada por tener ansiedad o por estar triste o por estar hiperactivo, porque es normal y a veces nos ayuda en la vida. Lo que hay que hacer es subir, o sea, no estar allí mucho tiempo, en cuanto podamos volver a subir. Para esto hay millones de cosas, que es lo que intentamos desarrollar en nuestro grupo. Cosas que puede hacer cualquier persona para cuidar su salud mental y por lo tanto va a tener repercusión en su salud cardiovascular. Las técnicas de relajación son súper fáciles de hacer, son baratas, se hacen en casa de forma tú contigo misma, no hace falta nadie. Son todo tipo de meditación, de yoga, ejercicios de respiración. Muchas de estas técnicas lo que hacen es focalizar la atención en la respiración y no hacer que la cabeza se vaya a los miles de problemas y entonces dejas de estar hiperactivado. También estas técnicas lo que hacen a veces es activar el nervio vago y como hemos visto el nervio vago lo que hace es relajarnos. Hay millones de aplicaciones, de vídeos de YouTube, de meditaciones guiadas que son muy fáciles de hacer. Estas técnicas hay que hacerlas cuando se está tranquilo, para aprender a hacerlas estando tranquilo, porque si lo intentáis hacer cuando estáis nerviosos eso es muy difícil. Se practican estando tranquilos para luego en un momento que haya tensión, pues ahí se puede poner en marcha. Desarrollar un apoyo social. Hay también estudios súper importantes que dicen que el bienestar psicológico está íntimamente ligado con el número de relaciones sociales. Es lo que se ha visto que es realmente el único factor que puede dar bienestar. Ni el dinero, ni la formación, ni el poder, sino el número de relaciones sociales. Cuantas más relaciones sociales tiene una persona, menos sufrimiento emocional tiene. Entonces, si se ha llegado a un momento de la vida en la que hay pocas relaciones sociales, lo que hay que hacer es ampliarlas. No para contar tus problemas, sino simplemente para distraerse. Las relaciones sociales no tienen por qué ser amigos intimísimos, sino simplemente gente con la que hablar o pasar un rato. Entonces hay que apuntarse a actividades, hay que conocer gente, hay que apuntarse a planes.
porque eso ayuda al bienestar y calma el organismo. El deporte está súper demostrado que el deporte aeróbico reduce los síntomas depresivos y mejora la función cardíaca. Obviamente los hábitos de alimentación y de sueño, el tener una dieta saludable de comida fresca, de proteínas, evitar las grasas, cuidar la higiene del sueño, un horario de sueño estable con unas horas suficientes. Hay gente que dice que aguanta con 4 o 5 horas, pues eso a largo plazo yo creo que hiperalerta. Hay que dormir 7, 8, siempre en el mismo horario generalmente. Bueno, pues 3 son... En principio no da tiempo al cerebro a descansar ni a aprender lo que sea tomando pastillas. Pues eso habría que ver. Hay que desarrollar hobbies. Los hobbies son actividades que le gustan a uno, cada uno tiene las suyas. Puede ser hípica, el canto, puzzles, coser, leer. Todo eso produce muchísima sensación de bienestar, liberación de dopamina y relajación. Obviamente cuando todo esto es poco y el sufrimiento es mayor, se puede buscar apoyo profesional a través de la psicoterapia. En la psicoterapia también hay evidencia científica que modifica los patrones de pensamiento negativos y ayuda a desarrollar estrategias frente al estrés. Cuando tenemos una vida muy complicada con muchos factores estresantes, se puede aprender a manejar el estrés de una manera más sana. Eso se aprende en la psicoterapia. Y finalmente, si no, se puede llegar hasta el psiquiatra para poder introducir algún fármaco que pueden ser o antidepresivos o hipnóticos o ansiolíticos para intentar reducir el trastorno de ansiedad o el trastorno depresivo o el insomnio. Y yo creo que ya. Luego podemos desarrollar cualquiera de estas en lo que os interese. Sí, ya estoy. Muy buenos días a todos y lo primero agradecer a todos los que habéis organizado esta jornada por haber contado conmigo para estar aquí hoy y por supuesto agradeceros a todos el estar aquí presente, ¿vale? Yo voy a dar una visión pues mucho más aburrida que mis compañeros, me han dejado el nivel demasiado alto, ¿de acuerdo? Pero lo que voy a intentar es tratar de contestar a esta pregunta y es más, la pregunta es ¿cuándo tenemos que empezar a cuidarnos? Y es más, lo que voy a hacer es contaros un cuento para que la contestéis vosotros al final de la presentación, ¿de acuerdo? Yo no pienso contestarla. Fijaos, esta charla es la charla más importante de todas, ¿vale? Y no es porque yo sea muy chulo, a lo mejor lo soy, no lo sé. Es la más importante de todas porque vamos a hablar sobre todo de esto, de la aterosclerosis, ¿vale? Que la aterosclerosis, en resumen, es lo siguiente, es de lo que enfermamos y nos morimos todos, salvo que tengamos mala suerte, ¿vale? Y ahora explicaré por qué. ¿Qué mala suerte? Pues mala suerte de pegarte un trastazo con un coche y matarte, ¿no? La mala suerte, pues de tener un gen por ahí rarito y tener un cáncer. Si no tenemos una mala suerte de esas, lo que vamos a sufrir a lo largo de nuestra vida es básicamente de la aterosclerosis y de los problemas que ella condiciona, ¿vale? Y la aterosclerosis es básicamente esto. Cuando nacemos tenemos pues una arteria, que es esta de aquí, esto es una rodajita, una rebanadita de esa arteria, que es una arteria que está totalmente sana. Pero a medida que va pasando el tiempo se va acumulando esta cosa amarilla, que es la aterosclerosis. Y se sigue acumulando aterosclerosis y más aterosclerosis hasta que llega un momento en el que se obstruye. ¿De acuerdo? Se obstruye la arteria y lo más frecuente, lo que más conocemos es que cuando se obstruye la arteria pues tengo angina de pecho. Como no pasa suficiente sangre, mi corazón me duele cuando camino, cuando hago un esfuerzo. Pero esta es una forma muy bonita de contar el cuento, demasiado bonita. Ojalá fuera así, nos da tiempo a hacer cosas. ¿Cuál es el problema real de la aterosclerosis? De esa aterosclerosis que, como estáis viendo, se puede llamar de otra manera. Es la forma de envejecer mis arterias. Y, en definitiva, es la forma de envejecer mi cuerpo. Pues, ¿cuál es el problema? Que yo, aquí y aquí, que no tengo ningún tipo de obstrucción, ¿vale? Que yo puedo ir al cardiólogo y hacer una prueba de esfuerzo y hacer cualquier tipo de test y no encontrar nada, e irme a casa diciendo estoy todo bien, es mentira. Porque esa aterosclerosis, en el momento que esta zona, esa capita que la recubre, esa cosa amarilla, se pone en contacto con la sangre, en cuestión de segundos se ocluye, se forma un trombo, un coágulo de sangre, se ocluye y si se ocluye una arteria del corazón, pues tengo un infarto, si se ocluye una arteria
de las que van al cerebro, pues tengo un ictus. Si se ocluye una arteria de las piernas, pues tengo un problema de las piernas. ¿De acuerdo? Por tanto, esa aterosclerosis, esa forma de envejecer de mis arterias, es algo que siempre tengo que tener en cuenta, ¿vale? Y ya pensando en ello, porque me tenéis que dar la respuesta al final, a la pregunta que hemos hecho al principio. ¿De acuerdo? Muy bien, pero si yo en vez de esa arteria, en lugar de cortarla como si fuera un salchichón, rodajitas, la corto a lo largo, ¿vale? Esta sería mi arteria cuando yo nazco, que no tengo nada de aterosclerosis. Pero si yo os digo, y es más, si a nosotros mismos como cardiólogos nos preguntamos, ¿y tú cómo te imaginas hay una placa de aterosclerosis? Pues lo primero que se me viene a la cabeza es así. Bueno, pues esto es mentira, ¿vale? La aterosclerosis es así. No tengo una plaquita y el resto de la arteria está sana. Tengo toda la arteria enferma. Y es más, todas las arterias enfermas. Las del cerebro, las del corazón, la aorta, la de los miembros inferiores. Es decir, es una enfermedad, es un envejecimiento que afecta a todas las arterias. A unas más, a otras menos, dependiendo pues, de tus características, pero afecta a todas las arterias. Es más, yo puedo tener perfectamente esto, un montón de aterosclerosis y no tener ningún tipo de obstrucción, en absoluto. Pero estar toda mi arteria perfectamente enferma, todas mis arterias perfectamente enfermas. Y es más, si yo tengo una obstrucción, ¿vale? Porque tengo mucha aterosclerosis, y yo, por ejemplo, pongo un stent, ¿vale? Si pongo el stent, lo estáis viendo ahí. Por supuesto, el stent es muy útil, por supuesto, un stent me quita el problema, por supuesto, con el stent recupero el flujo, pero contestadme, ¿estoy quitando la enfermedad? No. Esta enfermedad es una enfermedad progresiva que va a seguir, ¿vale? No puedo decir, ya tengo puesto el stent, ya no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la enfermedad va a seguir. ¿Y qué son los factores de riesgo cardiovascular? Pues son los factores que aceleran el envejecimiento de mis arterias. Son los factores que hacen que tenga más aterosclerosis, ¿vale? Y estos factores de riesgo, pues los conocemos, muchos de ellos, otros los conocemos menos, ¿de acuerdo? No me voy a meter, por supuesto, en los más psicológicos, ¿de acuerdo? Porque ya os ha hablado Sara acerca de ellos, pero conocemos, por ejemplo, qué es la tensión arterial, ¿vale? ¿Qué hace la tensión arterial? Pues si yo la tengo alto, esa aterosclerosis camina, galopa más deprisa, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el problema de que aceleremos el envejecimiento de mis arterias? Pues que si yo tengo 60 años y mis arterias tienen 90, voy a tener el problema de las arterias de 90 años. Más riesgo de infarto, más riesgo de ictus. Lo contrario, si yo he cuidado mis arterias y tengo 60 años, pero resulta que mis arterias tienen 40, voy a tener los problemas propios de los 40. Voy a tener mucho menos riesgo de infarto, mucho menos riesgo de ictus, mucho menos riesgo de angina de pecho, ¿vale? Por ejemplo, tengo otro factor de riesgo. Este no hace falta que os lo cuente, viene hasta en la cajetilla, ¿vale? Hace no mucho tiempo, en una reunión con una asociación de pacientes, me dijeron, es que mi médico no me ha dicho que fumar es malo. Digo, sí, viene en la cajetilla. Pone fumar mata, fumar da cáncer, fumar da infartos. O sea, está en todas partes. O sea, ya hoy en día no es excusa, ¿de acuerdo? Y el tabaco cero es a lo que debemos tender. Otro factor de riesgo de los importantes, de los clásicos, la diabetes, ¿vale? Cuando tengo azúcar en la sangre, cuando tengo esos niveles descontrolados de azúcar, lo que hace el proceso de aterosclerosis es avanzar más deprisa de lo normal, acelerar ese envejecimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, tengo que controlarlo. Y, por supuesto, muy asociado también a la diabetes es la obesidad, ¿vale? Y fijaos, más que la obesidad es la adiposidad, ¿vale? ¿En qué se diferencia el gordito de pueblo de toda la vida de España del gordito de ciudad? Que el gordito de toda la vida de pueblo, que está todo el día trabajando en el campo, está gordito, pero está, como dicen los chavales, está mazao, ¿vale? Está muy musculado, ¿vale? Mientras que el gordito de ciudad no tiene músculo, es todo grasa. Y eso es lo realmente malo, lo que va a hacernos daño a lo que es a nuestra salud cardiovascular, ¿de acuerdo? Y por supuesto, y lo he dejado para el último, porque siempre lo dejamos para el último, el colesterol, ¿vale? Vale, es cierto que me dedico mucho a ello y me gusta mucho el tema, ¿vale? Pero el colesterol es, desgraciadamente, el gran olvidado. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación de que si como lechuga y pollo todos los días, se me baja el colesterol. Mentira. El colesterol, el 80% de nuestro colesterol viene determinado en tus genes. Tu cuerpo está programado para tener un nivel de colesterol y puedes regular como mucho un 20%. Pues siempre hay alguna persona con excepción, ¿de acuerdo? Pero como mucho puedes regular un 20%.
¿De acuerdo? Ya puedes correr, ya puedes saltar. Yo tengo pacientes así de delgaditos y que comen pollo y lechuga y con colesteroles elevadísimos. ¿Por qué? Porque tus genes codifican que genéticamente tienes que tener ese nivel de colesterol. Ojo, no estoy diciendo que no haya que hacer una buena dieta y no haya que hacer ejercicio, por supuesto, porque vale para el colesterol y para todo lo demás, ¿de acuerdo? Como ya ha comentado antes mi compañera. Pero si tú tienes un nivel de colesterol elevado y pretendes bajarlo con eso, ya te digo que o eres una de las excepciones excepcionales o no lo vas a conseguir, ¿de acuerdo? Además, el colesterol es una especie de cristal que es el que detona la producción de la aterosclerosis. Es un cristal que se mete dentro de la pared de la arteria. A que seguro que algún día os habéis clavado en un dedo o algo así, una astilla, y se forma como una reacción alrededor. Vale, pues eso es la aterosclerosis. Se mete un cristal de colesterol y hace esa reacción que técnicamente llamamos reacción de cuerpo extraño, ¿vale? Pero que en vez de producirse en el dedo se produce en la arteria. Y al producirse en la arteria tiene las complicaciones de la aterosclerosis que hemos visto, ¿de acuerdo? Por tanto, tengo una muy mala noticia, ¿vale? Y es que esas cremas que venden, que anuncian por ahí para rejuvenecer, no funcionan. ¿Vale? Por si a alguno le queda la duda, las que usamos nosotros, quien la use, tampoco. ¿Vale? Pero parece que durante la charla he estado dando solamente mensajes negativos. Esto es malo, la aterosclerosis, no sé qué. Bueno, no. Todo lo contrario. El mensaje es muy positivo. ¿Os acordáis de ese proceso de envejecimiento que he contado al principio, de que a medida que vamos avanzando los años y cuanto más factores de riesgo cardiovascular tengo, más avanza? Bueno, hoy en día, cuidándonos lo antes posible y cuando es necesario, pues con un apoyo médico, somos capaces de volverlo hacia atrás. Es decir, las cremas no rejuvenecen, pero un adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular sí que hacen que rejuvenezcan mis arterias. Al rejuvenecer mis arterias, ¿qué consigo? Tener menos probabilidad de infarto, tener menos probabilidad de ictus, vivir muchos más años, como decía Pablo, pues tener muchos más días para contar olas, por ejemplo, desde que llegan de la barca hasta la orilla. Por tanto, respondedme, ¿cuándo tenemos que empezar a cuidarnos? ¡Ya! Ya, y si puede ser ayer, mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Bueno, yo creo que lo que tendréis que aprovechar es ahora para preguntarles todo lo que se os ocurra. Hemos repartido también unas tarjetitas por si a alguno le da vergüenza hablar, que lo escriba, pero a pesar de lo que ha dicho Sara, de que esto genera mucho estrés, yo creo que no, que es mejor liberarse y preguntar. No sé si entre... Sí. Hay algunos de los asistentes que se han comprometido a 3 preguntas. Mi pregunta es, hemos hablado del colesterol, de las arterias y del calcio de las arterias, porque mi gran problema, el último, es que yo no tengo colesterol, pero creo calcio en las arterias. ¿Y es el mismo resultado que el colesterol? No, no es el mismo resultado. Es la placa de aterosclerosis que te he contado, cuando va progresando, se calcifica. ¿Vale? Y ese proceso, fíjate, es un poquito difícil entenderlo a veces, ¿no? Ese calcio es una placa ya cicatrizada, por así decirlo, y esa parte de la placa que es solo calcio, esa no te va a producir ningún infarto. Te produce angina de pecho porque tiene obstrucción, pero no se va a inestabilizar, que llamamos, y se va a producir el trombo, ese agudo. ¿Vale? Problema es que si tú no estás bien controlado de factores de riesgo cardiovascular, al lado de ese calcio tienes placa de la mala. ¿Vale? Pero digamos, es una forma de evolución de esa placa. Sí. No es que tengo una costumbre y tengo una arteria de calcio y me han dicho que por un tratamiento que me han dado de cardiólogo que a lo mejor se me corrige. No lo sé. Se puede corregir fundamentalmente la parte asociada que no tiene calcio. La parte que tiene calcio es muy difícil que vuelva atrás, pero es una placa, una zona de la placa que es una placa que llamamos inerte, es decir, que no va a dar problemas, ¿vale? Es como si tuvieras pues un poquito más durita una zona de tu piel, no te va a dar ningún tipo de problema. Lo malo es que hay que controlar lo que está al lado de esa placa de calcio, ¿vale? Que es la que sí que te puede dar problemas. Oye, no, aquí las edades son muy relativas, o sea,
Te voy a contestar un poquito a lo gallego, ¿vale? con todo mi respeto a los gallegos, que les quiero mucho, pero... Ah, sí. La pregunta ha sido que si con la menopausia es suficiente con hacer ejercicio y con tomar una buena alimentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces la respuesta es depende, ¿vale? Te respondo con una pregunta. ¿Tú conduces? Sí. Vale. ¿A qué velocidad conduces? ¿Siempre? También por las calles, me estás dando miedo, ¿eh? O sea que... ¿Por la calle también? No, por la calle no. Ah, bueno. Es decir, tú conduces en función de las características de la calle, de la carretera, ¿no? De la calle, de la carretera. Esto es lo mismo, ¿vale? O sea, depende de, pues no solamente de tu nivel de colesterol, ¿vale? Nunca se debe tratar solo por tu nivel de colesterol, sino que tienes que ver si eres hipertensa, si fumas, ¿vale? Por ejemplo, cada día sabemos más pues que las mujeres sois diferentes a los varones desde el punto de vista cardiovascular. Por ejemplo, que las mujeres que durante la transición a la menopausia habéis tenido pues muchos sofocos, ¿vale? Que es el síntoma más clásico, eso en sí mismo es un factor de riesgo cardiovascular. Las mujeres que habéis tenido pues, durante el embarazo una diabetes gestacional o habéis tenido durante el embarazo hipertensión asociada al embarazo, pues eso también es un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, no somos iguales desde el punto de vista cardiovascular. ¿Hay que tratarte o no? Depende pues, de hacer una valoración global de todos esos factores y en muchos casos estamos en un terreno de nadie. Entonces, en esos casos hay que hablar médico y paciente, decir los pros, los contras y, por supuesto, la última palabra pues la tiene el paciente con un buen consejo del médico. Sí. Yo quiero preguntar, al hilo de esto, si el 80% es genético, la cuestión del colesterol, entonces ¿son inevitables las estatinas o...? No, porque depende de por qué carretera estés conduciendo. Vale. Es decir, si tú tienes, imagínate, 140 de colesterol, eres una mujer de 23 años que no fuma, no tienes hipertensión, no tienes diabetes, no hay que tomar absolutamente nada, hay que hacer una vida sana, nada más, ¿vale? Otra cosa es tener 140 de colesterol y ser varón, haber tenido un infarto, ser hipertenso, fumar y estar gordito. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? O sea, nunca os fijéis solamente en una cifra, ¿vale? Porque con la misma cifra puedes o no puedes tener necesidad no solamente de tratamiento, sino de intensidad de tratamiento diferente. Vale, muchas gracias. Y una pregunta nada más. ¿Qué argumentos serían lo suficientemente convincentes para disuadir a una persona de 40 años más o menos del consumo excesivo de sal? Pensando en el futuro, lógicamente. Del consumo excesivo de sal. Es súper excesivo de sal. Pues hombre, la verdad es que la comida con sal suele estar bastante más rica, por eso en los bares no la ponen como bastante salada. Simplemente pues que estás cuidando tu salud cardiovascular, ¿no? Yo creo que en ese caso, yo creo que más que decir que no consuma sal es darle una alternativa al no consumo de sal, ¿vale? Entonces, ¿qué alternativa suelo yo ofrecer a mi paciente? ¿Qué pasa cuando comes menos sal? Que la comida no te sabe a nada, ¿vale? Pues en esa transición a no comer con sal, ¿vale? Usa, por ejemplo, picante, usa, por ejemplo, especias, ¿vale? Porque potencian lo que son el sabor de la comida sin necesidad de recurrir a la sal. Sí, pero me refiero, de cara al futuro, ¿qué consecuencias puede tener pues el consumo? Claramente, pues que vas a tener muchísima más predisposición a tener hipertensión arterial. Y con la hipertensión arterial aceleramos todo eso que hemos visto. Buenos días. ¿Cómo sé si tengo algún problema con mis arterias? Y para Pablo Delgado, ¿cuál es el lema de su vida? Muchas gracias. Pues yo, como lemas de mi vida tengo varios, ¿no? Uno de ellos es que un día sin sonrisa es un día perdido. El peor día de mi vida, que es el 2 de febrero del año 2021, que es el día que me amputan, hay un brote de COVID en mi planta, no puede entrar nadie. Y por la noche, haciendo una videollamada con Sara y Amelia, con mi mujer y con mi hija, por cierto, se llama Sara González, mi mujer, me dice Sara, ¿cómo estás? Y ahí me encanta hacer humor de la vida, porque es la mejor forma de empezar a sobreponerse a las cosas. Y le digo, estoy a pierna suelta. Y entonces le entré un ataque de risa, hice un pantallazo en la pantalla, o sea, al móvil. Amelia se rió porque tenía 2 años, se rió porque tocaba. Y el peor día de mi vida me acosté con una sonrisa de mis chicas. Entonces, todos los días tiene algo maravilloso, por lo que dar gracias y por lo que seguir viviendo, ¿no? Entonces, si nos centramos en agradecer, vamos a vivir mejor. Si nos centramos en lo que nos falta, vamos a ir peor. Y luego, últimamente, que estoy muy cansado y estoy con el calor peor, porque tengo una tensión muy baja, un lema que uso todos los días es: con el tiempo no recordaré el esfuerzo, pero sí lo he hecho.
Entonces, yo 48 años de enfermedad renal, como decían los griegos, mi cronos, el tiempo físico, pues es fácil que sea muy corto, luego está el kairos, es el tiempo de Dios, y eso solo le sabe. Yo lo que hago es llenar el tesoro de recuerdos de mi hija, de mi mujer y mío, de los tres, del equipo SAP, como digo yo, Sara, Penny y Pablo, y es la mejor forma de, pues el día que nos vayamos, irnos con la alforja llena. Y respecto a mi pregunta, vamos a ver, pues si queremos ver las arterias, ¿vale? Pues tenemos muchas técnicas de imagen para saber cómo están las arterias y otras técnicas que no son de imagen que también son útiles, ¿vale? Pero no podemos estar haciendo las pruebas todo el día, ¿vale? Entonces, simplemente una pregunta. ¿A que tú cuando tenías 10 años tu piel estaba más joven y más flexible que ahora, con perdón? Tus arterias igual, ¿vale? Entonces no tenemos que mirar la parte negativa. Si te encuentras bien, por supuesto, si es un síntoma es otra cosa, ¿no? Pero si te encuentras bien, no tienes que mirar la parte negativa de cómo voy a tener mis arterias, sino lo que tienes que preocuparte es en buscar qué puedo hacer para que mis arterias estén igual, no progresen o incluso estén mejor, ¿vale? Yo creo que esa es la pregunta. Buenos días. Yo quería preguntarle, yo llevo toda la vida cuidándome, entendiendo por cuidarme pues una alimentación equilibrada, no he fumado nunca, no he bebido nunca, he hecho deporte toda la vida, no tengo obesidad ni la he tenido nunca. Sin embargo, desde hace unos meses pues estoy tomando pastillas para el colesterol y para la tensión. ¿Ha merecido la pena cuidarse? Pues indiscutiblemente sí. Porque ¿cuándo has empezado a tomar pastillas? Hace unos meses. Vale, si no hubieras tomado pastillas, hubiera sido hace 10 o 15 años. ¿Merece la pena o no? Pues sí. Sí. Vale, habéis hablado de factores que nos influyen como el tabaco o la alimentación, el sueño, la salud mental. Y quería preguntaros qué opináis del azúcar, cómo nos afecta y los efectos que tiene, o dietas keto, gente obsesionada con quitar el azúcar. No me refiero a la fructosa, sino a otros azúcares. ¿Qué opinabais? ¿Cómo afecta a nuestra salud? Vamos a ver, todo lo que sean azúcares refinados, vengan de donde vengan, ¿vale? Son unos azúcares de absorción rápida que a nuestro páncreas no le gusta nada, ¿vale? Porque se hace un pico de azúcar, ¿vale? Y ello conlleva un pico de insulina, y esos picos de insulina conllevan de que después del pico de insulina, que en sí es malo, llevan después una hipoglucemia. O sea, ¿por qué cuando comes, no voy a dar ninguna marca, no? Un sándwich, dices, voy a comer un sándwich. A las pocas horas te encuentras muerto de hambre, incluso un poquito mareadillo muchas veces, por ese pico de hipoglucemia que tienes, ¿vale? Después de un pico de glucemia por la absorción rápida de todos esos azúcares que has tomado. Eso, por ejemplo, con los caramelos, con todos los azúcares refinados, con la bollería, sobre todo con la industrial, pasa muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitarlos. Es decir, no nos aportan absolutamente nada bueno. Si puedes tomarte una naranja, es muchísimo mejor tomarte la naranja entera que en un zumo de naranja. Por supuesto, todas las bebidas azucaradas y todas las bebidas, los zumos incluso de Tetrabric, hay que intentar evitarlos. ¿Por qué? Porque son azúcares que vas a absorber súper rápidamente y eso a tu cuerpo no le gusta absolutamente para nada. Además, si tienes predisposición a hacer triglicéridos, como genéticamente hay algunas personas que estamos predispuestos a hacer triglicéridos, esos picos te hacen una subida de triglicéridos a lo bestia, cosa que tampoco le gusta al organismo. Por tanto, eso siempre que se puede evitarlo, ¿vale? Igual que te digo eso, te digo, pues si de forma excepcional un día te apetece comerte tu pastelito, es mejor que te lo comas, porque si la ansiedad que te crea el no comértelo ese día, va a estar después una semana comiéndotelo. Es decir, todos tenemos que hacer un pecadillo de vez en cuando, pero que sea un pecadillo controlado y excepcional, ¿vale? Que no sea la rutina de lo que es el día a día. Ahí al fondo una pregunta. Gracias. Buenos días. Yo quería saber, respecto a la salud cardiovascular, ¿qué efecto tiene el consumo ocasional de alcohol, tan típico nuestro de cañas y tal? Vale, vamos a ver. Es como si le preguntas al cura cuando te vas a confesar si puedes pecar. Pues no. O sea, vamos a ver, el alcohol es malo. Otra cosa es que me digas, el alcohol es malo. Otra cosa es que me digas, yo voy a consumir alcohol. ¿Cuál es el mejor alcohol? ¿Vale? Pues entonces, dentro del mejor alcohol es, de una forma,
por supuesto, muy moderada, ¿vale? Es el consumo no regular, sino el consumo excepcional de vino tinto. ¿Vale? Además, cuanto más bueno es el vino, en el sentido de los grandes reservas, pues tienen más sustancias cardioprotectoras que los reservas, más que los crianza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, si tú me preguntas, ¿puedo consumir alcohol? Como médico te tengo que decir que no. ¿Vale? Igual, ningún tipo. El alcohol es malo. ¿Vale? Igual que te digo eso, te digo, a mí me encanta el vino. ¿Vale? Y de vez en cuando no me pienso privar y pienso una copita de vino y me lo disfruto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no hago? Es tomarme, pues como hace gente, pues un litro de vino al día o otras cosas que no son vino. ¿Qué sería lo razonable? A ver, padre, ¿cuántas veces puedo cometer adulterio para ser razonable? Es lo mismo, pero lo razonable, no más de una copa de vino tinto al día. ¿Vale? Para eso, para las mujeres debería ser incluso menos que eso. ¿Vale? Para las mujeres, porque el hígado de la mujer en general metaboliza peor todo lo que es el alcohol que el hígado del varón. Muy bien, pues yo creo que una última pregunta, me parece que allí vamos a pasar el micrófono hasta el fondo, y porque como vamos un poquito de tiempo... A mí no me hace falta, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Con relación al vino, yo consumo vino, lo que has visto, una copita comiendo, no se pasó. Pues a disfrutarlo. Pero hay un gran dilema, los taninos. ¿Son buenos o son malos? Consumidos con moderación tienen propiedades que son antioxidantes, ¿vale? Entonces, esos taninos, ya que te estás tomando el alcohol, por lo menos tienes una parte del vino que es una parte que es positiva para tu aparato cardiovascular. Y esos taninos son precisamente los que los vinos, cuanto más reposados, ¿no? Cuanto más tiempo llevan en barrica, más taninos tienen los vinos, en general. Bueno, pues yo creo que como ya vamos a ir terminando, una última pregunta para nuestra invitada psiquiatra. Sara, cuéntanos tú qué haces para cuidar tu salud mental. Porque contarnos los trucos, los psiquiatras, ¿qué es lo que hacéis en el día a día? ¿Meditas? ¿Haces algún tipo de mindfulness? A ver, yo creo que los psiquiatras utilizamos muchísimo el sentido del humor entre nosotros para desahogarnos y cuidarnos. Yo creo que nos cuidamos mucho entre los compañeros. Yo, en concreto, para mí un cuidado de mi salud mental es quedar con mis amigas y ahí bebo, obviamente. Hago deporte, hecho terapia, hago deporte. No sé, pues un poco todo lo que he contado sí que intento llevarlo a cabo en mi vida. Intento tener relaciones estables, rodearme de gente que me quiere, que me cuida. Y bueno, y no sé si estaré muy bien o mal, pero... Tú eres la que lo tienes que saber, claro, que siendo psiquiatra. Pues estoy así, regular. Bueno, oye, pues Pablo, muchísimas gracias. Leopoldo, muchísimas gracias. Sara, muchísimas gracias. Marian, por tu moderación, muchísimas gracias. Yo creo que hemos disfrutado mucho. Un aplauso fuerte para ellos. Bueno, pues antes del cafecito vamos ahora a tener la suerte de escuchar a Julio Mayol. Julio Mayol es, empezando por lo serio, catedrático de cirugía, es además un experto en inteligencia artificial y ahí has hecho así con la cabeza, pero sí lo eres, y es un divulgador porque nos va a hacer entender cosas que parecen difíciles y ya veréis qué fácil lo explica y además con mucho sentido del humor, creo, ¿no?
Espero. Así que, Julio, muchas gracias por estar aquí. Es un placer para nosotros escucharte cuando quieras. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a la FIC, muchas gracias a Marian, a los amigos, a los compañeros, a todos ustedes por darme la oportunidad de hablar durante los próximos minutos y espero además poder irritarles un poco sobre inteligencia artificial. Parece que es el tema de moda, estamos en el siglo XXI y probablemente esta parte de cuidarse y referir también a la salud mental nos lleva a una situación particularmente compleja, aunque fascinante. Y es que por primera vez en la historia de nuestra especie disponemos de máquinas que simulan nuestras capacidades cognitivas con una gran fidelidad. Y esa es la definición de inteligencia artificial que deberían llevarse a casa. ¿Qué es inteligencia artificial? Hay muchas definiciones variadas para los que somos cirujanos. Tengo aquí al profesor Marco cerca. Ya saben que los cirujanos somos conocidos por nuestras limitaciones intelectuales. Para nosotros, la inteligencia artificial probablemente sea el reto por la que los cirujanos nos interesa tanto esto. Es la capacidad de las máquinas para simular aquellas capacidades que nos son propias, que son propias de nuestro cerebro. Y me gustaría primero explicarles por qué hemos llegado hasta aquí, contarles por qué hemos llegado hasta aquí y qué personas lo han hecho posible. Recuerden estas tres caras. La de la izquierda probablemente no les suene. Si les digo que se llamaba Augusta Ada Lovelace, les sonará poco, muy poco. Si les digo que se llamaba Augusta Ada Byron, les sonará mucho más. Es la hija legítima de Lord Byron. Nunca llegó a conocerle, porque, ya saben, Lord Byron era un tipo con una personalidad bastante peculiar, que tuvo que abandonar Inglaterra cuando ella tenía 5 semanas, acusado de muchos delitos. Ella nunca le conoció y la madre, conocida como Lady Paralelogramo, tenía la obsesión de que su hija nunca fuera como su padre. ¿Y qué hizo para eso? Educarla en las matemáticas. No quería un espíritu libre como su padre, quería a alguien que fuera estricta, precisa, exacta. Y a eso se dedicó Ada. Ada Lovelace es la primera persona, la primera mujer que fue capaz de escribir código para una máquina que había diseñado uno de sus maestros, Charles Babbage. Lo cierto es que la ausencia de su padre a Lady Lovelace la marcó muchísimo. Tanto como que cuando muere, con 34 años, víctima de un cáncer de útero, pide ser enterrada junto al cadáver de su padre. Esa ausencia la marca enormemente. El siguiente, realmente el padre de todo lo que ahora estamos viviendo, es el señor del medio, Alan Turing, y finalmente el de la derecha, John von Neumann. Se han visto, Oppenheimer es el matemático que no sale en la película, sin embargo es el padre de toda la teoría de armamentística de los Estados Unidos y del diseño de la bomba atómica. No lo era Oppenheimer. Era la persona, Jan von Neumann, probablemente la persona más inteligente que ha existido nunca. Sin embargo, es el señor del medio, que además fue discípulo de von Neumann en Princeton, quien nos lleva hasta la situación actual. ¿Por qué? Porque ingresa en un colegio en 1926, en Dorset, en el Reino Unido, porque quería ser matemático, quería entrar en Cambridge para ser matemático. Y allí conoce al niño de la derecha, que se llamaba Christopher Morcom, que era un niño mayor que él y mucho más inteligente que él. Los dos eran neurodivergentes, pero Christopher era mucho más inteligente. De hecho, consigue mejor nota para entrar a estudiar matemáticas en Cambridge, consigue otra para entrar en el Trinity College, Alan Turing no lo consigue, solo consigue entrar en King's College. Los dos estaban extremadamente interesados en la construcción simbólica del pensamiento, pensando que los seres humanos somos seres racionales. Olvídense lo que les hemos estado explicando anteriormente, y lo el doctor Pérez Isla. En realidad es una racionalización a posteriori. Los seres humanos no somos seres racionales.
Somos seres fundamentalmente emocionales que aprendemos de manera intuitiva por patrones. Lo que hacemos es observar la realidad y luego buscamos explicaciones. No venimos con la explicación de casa. Lo que hacemos es imitar a los demás y así aprendemos desde niños. Aprendemos imitando a aquellos que admiramos normalmente, nuestros padres, como Sara, a su padre y a su madre. Y por eso sonríe, porque ve el ejemplo en casa. Lamentablemente, Christopher tuvo una tuberculosis peritoneal, le trasladan en 1930 a Londres para ser operado y muere. Y lo que promete Alan Turing a la madre de Christopher Morcom es que creará algo que le permita sustituir la pérdida, de nuevo igual que Ada Lovelace, la pérdida de Christopher. Y de hecho lo hace en una carta muy famosa, está en inglés, probablemente no escuchen bien, pero en esa carta le dice cuánto siente la pérdida. Ese es Benedict Cumberbatch haciendo de Alan Turing en la película The Imitation Game. Y lo que ocurre es que posteriormente, en 1936, formula el concepto de la máquina universal de Turing. Es la primera conceptualización puramente teórica de una máquina que hace lo mismo que puede hacer un ser humano, que es solucionar problemas. Este es Derek Jacobi haciendo de Alan Turing. Como está en inglés tampoco vamos a poner el sonido. Y no es hasta 1950, recuerden que entre 1936 y 1950 en Europa pasa algo grave, hay una guerra mundial. Él se encierra en Bletchley Park y consigue decodificar Enigma, el código del ejército nazi, lo hace en secreto. Y en 1950 publica este famoso artículo que se llama Computing Machinery and Intelligence en la revista Mind, en la que se pregunta ¿Can machines think? ¿Pueden pensar las máquinas? Es la primera persona que piensa que el pensamiento es algo independiente del soporte físico. Nosotros siempre creemos que pensar solo podemos hacerlo los humanos. Bueno, ¿volar solo lo pueden hacer los animales? Un pato vuela, pero ¿un avión vuela? No lo hace exactamente igual que el pato, pero un avión vuela. Pues eso pasa con el pensar. Los seres humanos pensamos, pero hay otras maneras de pensar. Y Alan, en el primer capítulo de Imitation Game, formula el concepto del test de Turing, que es la prueba que tiene que pasar una máquina para demostrar que piensa. Es un juego de imitación. Si un ser humano, básicamente esa prueba es, si un ser humano no puede distinguir una contestación dada por una persona o por una máquina, quiere decir que la máquina simula el pensamiento y por tanto está pensando. Simular en sí mismo es un proceso cognitivo propio de nuestra especie. Sin embargo, él no fue la primera persona que habló de inteligencia artificial porque, como ustedes saben, en el Reino Unido ser homosexual en los años 50 era un delito. Esto ocurrió, esta publicación, solo 13 años antes de que yo naciese, o sea, tampoco esa idea de que las máquinas piensen es tan antigua, 1950. Pero Alan Turing fue encontrado culpable de homosexualidad en el Reino Unido y se suicidó en 1954. Si miran sus teléfonos iPhone verán una manzana mordida, mordiendo una manzana envenenada con cianuro. No pudo soportar el castigo de la castración química a la que fue condenado. Y lo que ocurre es que un grupo de investigadores, un año después de la muerte de Alan en 1955, liderados por John McCarthy, un profesor del MIT, convocan una reunión en Hanover, en el Dartmouth College, para hablar de inteligencia artificial. Esta es la primera vez en la que se habla de inteligencia artificial, porque Alan Turing hablaba de máquinas que piensan. No utilizó este término que es un poco cuestionable. Y, aunque no lo leo bien, pero en ese texto podrían ver que formulan una opinión, una propuesta, un propósito, que me va a llevar a hacerles una pregunta a ustedes después, que no tiene contestación. Y dice, an attempt will be made, se intentará encontrar cómo las máquinas pueden utilizar el lenguaje, formar abstracciones y conceptos, solucionar problemas hasta ahora reservados a los humanos, Oxford,
and improve themselves, y mejorarse a sí mismas. Y ahora contéstenme, ¿qué buscamos los seres humanos creando máquinas que hacen lo mismo que nosotros si no es para sustituirnos? Hablaremos de eso después, pero en realidad durante años, desde el año 55 hasta el siglo XXI, la inteligencia artificial no avanzó demasiado. Hubo algunos intentos en el MIT, Weizenbaum crea ELIZA, un psicoterapeuta que produce además adicción a la secretaria de Weizenbaum, y esto le hace definir toda una teoría en contra de la inteligencia artificial cuando ve que su secretaria está más interesada en hablar con ELIZA que con él. Hasta que en el siglo XXI 3 elementos nos llevan a que disponer de ChatGPT en nuestros teléfonos. El primero es el desarrollo de las redes neuronales, imitando todo el conocimiento que había propuesto Ramón y Cajal sobre las neuronas y su estructura de redes. Estas redes pueden aprender y pueden aprender de sus errores. Pero para aprender necesitan otro elemento que hasta ahora no teníamos, hasta que aparece Internet, que es gran cantidad de datos digitalizados. Tener esa gran cantidad de datos, eso que se llama Big Data, permite a las redes aprender. Básicamente, una red neuronal, ChatGPT, se entrena con 10 a la 14 bytes. Y me dirán, ¿y cuántos son 10 a la 14 bytes? 10 a la 14 bytes es la cantidad de información que cualquiera de ustedes asumió por su nervio óptico, es decir, por su vista, hasta los 4 años. Desde el nacimiento hasta los 4 años, cualquier ser humano tiene, a través de su nervio óptico, unos 10 a las 14 bytes de información incorporada, ingestada. Y el tercer gran elemento es la capacidad de procesamiento. Disponer de grandes servidores que permiten manejar las redes neuronales y los grandes datos. ¿Para qué? Para que las redes neuronales aprendan. ¿Y de qué aprenden? De los patrones que ven, de los números. Lo que hacen básicamente es coger todas las palabras, trocearlas en pequeñas fracciones que se llaman tokens. Esos tokens los convierten en números porque las redes neuronales no son capaces de entender las palabras. Lo que hacen es convertirlas en números para hacer cálculos, y lo que comparan son matrices con matrices, cuánto se parece una cosa a la otra. Y con eso lo que hacen es predecir qué es lo siguiente más probable que puede pasar. Las 2 personas que más han contribuido al desarrollo de esas redes neuronales son esos 2 señores que el año pasado les dieron el Premio Nobel de Física. El de la izquierda es Caulfield y el de la derecha es Hinton. El primero lo que hizo fue desarrollar redes neuronales que eran capaces de aprender de manera prospectiva, y Hinton lo que hizo fue definir la retropropagación, cómo las redes neuronales aprenden de sus errores, exactamente igual que hacen sus redes neuronales. Igual que hace la de cualquier ser humano, o lo que haría un niño cuando mete los dedos en un enchufe y cuando le da calambre sabe que no tiene que volver a meter los dedos en el enchufe. Pues eso lo hacen las redes con datos. Hay a continuación un vídeo que tampoco se va a escuchar, en la que Hinton cuenta cómo ha aprendido a funcionar o a hacer funcionar sus redes neuronales a partir de los conocimientos de Santiago Ramón y Cajal. No se va a escuchar, pero lo que quiere transmitir en esto Geoffrey Hinton es que estas redes neuronales no son software, no son programas de ordenador. Lo fueron inicialmente para entrenarse, pero luego cuando interactúan con los datos, igual que hacen nuestras redes neuronales, aprenden y extraen la estructura de los datos, de manera que con el preentrenamiento, con lo que hemos entrenado a las redes neuronales artificiales, que es básicamente Internet, lo que hacen las redes es aprender. Y lo que programaron al principio ya no es igual que lo que obtienen al final. ¿Cómo funciona una red neuronal? Aquí lo tienen. Fíjense, es una capa de entrada de neuronas, como podría ser nuestra retina, una capa de salida donde predice cuál es el número que se está dibujando, y 50 neuronas entre medias que lo que hacen es variar su peso, es decir, la probabilidad de ser activadas o no, en función de qué neuronas están conectadas y se activan. Eso parece un 4, pero al final es un 9. O ahora vamos a dibujar un palito y va a aparecer
un 6, un 6 es un 6, no es un 0. Eso mismo hacen nuestras neuronas, pero lo hacen con señales, con impulsos. Aquí se hace con pesos de probabilidad dentro de las neuronas. No es magia, es matemáticas. Y específicamente estadística. Sin embargo, aunque las redes neuronales empiezan a publicarse para 2011-2012, no es hasta el 30 de noviembre de 2022 cuando entra a estar a disposición esta tecnología, que es la que más rápidamente han utilizado 100 millones de personas en la historia de la humanidad, que es ChatGPT, que es una forma de red neuronal. El T significa Transformer, Generative Pre-trained Transformer, es un transformer, una arquitectura de red neuronal que lo que hace es generar nuevo texto a partir de los datos de preentrenamiento, viendo lo que es más probable. Así que cuando les digan esto se está inventando algo, porque lo prueben, no tengan la menor duda, lo que está haciendo es inventárselo con probabilidad. ¿Y por qué es el modelo que más rápidamente se ha asumido? Primero, porque es un modelo muy fácil de utilizar, está a disposición de todos en nuestros teléfonos, con acceso a internet basta. Segundo, porque tiene un modelo freemium, y no hay nada que guste más a un español o a una española que algo sea gratis. Normalmente lo que te dicen ¿es esto gratis? Recuerden, si es gratis, el producto son ustedes. Lo que están haciendo es donar su tiempo y su conocimiento para entrenar a la red neuronal. Porque le va a ofrecer un producto de menor calidad, ustedes van a corregir, y lo que está haciendo OpenAI es coger todos sus datos para tener más datos para entrenar mejor a esa red. Así que no se crean eso de que es gratis. Nada en esta vida es gratis. ¿Cómo funciona? Pues imagínense que su cabeza es una caja negra, igual que un servidor, donde hay metidas una o varias redes neuronales. Las más comunes son los Transformer, pero hay otras como GANs, PAES, lo que se les ocurra. Como no es una inteligencia artificial fuerte, es decir, no tiene autonomía, no tiene conciencia, necesita un estímulo para generar un producto. Y ese estímulo son nuestras preguntas. De manera que la calidad de las respuestas que da una inteligencia artificial dependen de la arquitectura de la red. Segundo, de los datos con los que fue preentrenada. Cuantos más datos, mejor. Y finalmente, y lo más importante, de la calidad de sus preguntas. Si hacen malas preguntas, obtendrán malos resultados. O como dicen los norteamericanos, garbage in, garbage out. Si entra mierda, sale mierda. Eso pasa no solo con las redes neuronales, pasa entre nosotros. Aprender a hacer buenas preguntas es la clave de la inteligencia. No se preocupen tanto por las respuestas, preocúpense mejor y más por formular buenas preguntas. El caso es que esto ahora mismo puede producir de todo, desde texto a imagen, vídeo, aquello que se les ocurra, porque todo es lenguaje. Incluso puede producir nuevas proteínas o ADN, porque el ADN en sí mismo está siendo codificado en un lenguaje que hemos conseguido descifrar. Pero eso no es lo importante, lo que puedo hacer. Lo importante es por qué y para qué. Ya les dije antes que les hacía una pregunta para la que no tengo respuesta, es ¿por qué los seres humanos construimos algo que hace lo mismo que nosotros si no es para sustituirnos? ¿Y en qué punto nos encontramos? En la mayor revolución de desintermediación que ha existido en la historia de nuestra especie. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esto en un terreno como el de la sanidad o la salud? Pues fíjense, los médicos, cuando éramos los magos de la tribu, éramos el intermediario entre el conocimiento que tenían los dioses y el usuario final del conocimiento, que eran los pacientes. Nosotros hablábamos con los dioses nos daban algunas pistas, lo aplicábamos y en general eso no funcionaba bien. Por cualquiera que fuera la causa, esa calidad de conocimiento no era muy buena. Unos sobrevivían y otros no, y estaba de Dios. Cuando hicimos la revolución científica hace aproximadamente 500 años, los médicos empezamos a hablar
con la ciencia, con el conocimiento científico. Incluso durante el siglo XX hablábamos con el New England Journal of Medicine. Interpretábamos lo que decía el New England Journal of Medicine, gran parte de lo que se conoce sobre la aterosclerosis se ha publicado en el New England Journal of Medicine, y lo que hacíamos era procesar todo ese conocimiento, que era muy complejo, para dárselo al usuario final de conocimiento, que era el paciente. Porque se producía una relación asimétrica entre el conocimiento que tenía el usuario final y lo que decía el New England Journal of Medicine. Y nosotros hacíamos de agente entre ese conocimiento y el usuario que necesitaba ese conocimiento. Hasta que llega el siglo XXI. Y en el siglo XXI hay una tecnología que habla directamente con el New England Journal of Medicine o con cualquier conocimiento, sea este bueno o malo, y lo pone directamente en manos del usuario final del conocimiento. Es decir, hemos creado algo que hace lo mismo que nosotros, a lo mejor no tan bien, pero está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Cosa que nosotros no podemos hacer. No sé si tengo si tengo wifi. Ejemplo. Hola, mira, es que estoy ingresado en el hospital clínico porque me ha operado el doctor Mayol hace 3 días, tenía un tumor malo en el intestino, me parece que era un cáncer ahí en el intestino gordo o en el grueso, y me ha dicho que me ha hecho una lamparoscopia y que me ha hecho una astomosis o algo así. El caso es que yo iba muy bien, empezaba a beber, me tiraba pedos, fui al baño y eso, y no me dolía nada, y de repente al 3er día me he puesto malo, muy malo, tengo un dolor en la tripa fatal, me duele toda la tripa, ya no me tiro pedos, estoy vomitando, y aquí no viene ni la enfermera, ni los residentes, ni vienen nada. ¿Qué me puede estar pasando? ¿Qué es esto? Y tengo que preocuparme, tengo que hacer algo. Siento mucho que estés pasando por eso, suena bastante incómodo. Por lo que cuentas, esos síntomas podrían indicar alguna complicación, como una obstrucción o una infección, pero no te preocupes demasiado antes de hablar con tu equipo médico. Es súper importante que se lo hagas saber a una enfermera o a un médico lo antes posible para que puedan revisarte y ver qué está pasando. Ojalá te sientas mejor. ¿Para qué sirve ahora en este mundo tan complejo? Pues esta inteligencia artificial sirve, por ejemplo, dice la UNESCO que para investigar. Nos sirve para formular la pregunta, para buscar los datos, para analizar los datos y para escribir el artículo. Lo único que necesitan de los humanos es que les hagamos las preguntas correctas. Todo lo demás lo puede hacer. ¿Qué más? Podemos sintetizar nuevos fármacos. Este es el equipo de oncología computacional en el Hospital Clínico San Carlos y en el Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, que con el apoyo de la Fundación CRIS contra el Cáncer está buscando nuevos tratamientos para tumores. Cosas que no existían hasta ahora, no cosas ya conocidas que se pueden reclasificar o reutilizar, sino encontrar nuevas moléculas que van a dianas terapéuticas que hasta ahora no tenían un tratamiento. ¿Qué más se puede hacer? Pues se pueden dar recomendaciones a los pacientes. Con la gente de McMaster hemos hecho un ensayo y ChatGPT en un modelo antiguo acertaba en recomendaciones a pacientes sobre cribado del cáncer colorectal en más del 80%. ChatGPT es esto que he estado utilizando. Puede ayudarnos incluso en enfermedades raras. DX29 es una solución incorporada en el SERMAS, diseñada por Julián Isla, un ingeniero de Microsoft que tiene un hijo con una enfermedad rara. Diagnosticar enfermedades raras es difícil para los humanos porque son raras, porque hemos visto poco y lo que hemos visto poco es muy difícil diagnosticarlo. Sin embargo, la máquina lo ha visto todo y puede dar sugerencias a los profesionales de que unos síntomas que manifiesta un paciente se corresponden a una enfermedad rara que uno no había pensado. Otros ejemplos. Hay 5.000 millones de personas en el mundo que no tienen asistencia médica. No es que tarden 2 semanas en verles en atención primaria. O incluso en España hay zonas donde no llega fácilmente la asistencia. ¿Puede la inteligencia artificial ayudar a los profesionales a poner a disposición de los pacientes soluciones que ahora mismo no tienen? Ese es el gran reto. 5.000 millones de personas. No es que tengan
2 semanas de espera. Es que nunca tienen asistencia. Pregunta, y habla de alguien que lo comentaba, pero esto no tiene nuestra empatía. ¿Están ustedes seguras y seguros? Artículo en JAMA Internal Medicine, una revista de prestigio entre los internistas. Hicieron una prueba, un test de Turing, y los pacientes, de manera ciega, pensaron que las máquinas contestaban mejor y de manera más empática que los profesionales. Básicamente porque una máquina, como han escuchado antes, no les dirá: caballero, es la 5ª vez que le digo. Nunca se cansa, nunca se enfada, no es consciente. Eso tiene ventajas e inconvenientes que tenemos que conocer, porque los retos son enormes. ¿Recuerdan esta película, Gen, como no se escucha? Claro. Los seres humanos pensamos que somos únicos y especiales, y esta máquina, como en esta película, puede estar hablando a 8.000 personas a la vez. Y sin embargo nosotros pensar que nos hemos enamorado de esa persona que nos está contestando por el móvil, que no es una persona. Como no se escucha, lo voy a pasar. Y simulan una personalidad. Son raros o no tienen personalidad. Bueno, esto es otro artículo que hizo otro test de Turing para probar en 5 dimensiones cómo era la personalidad de GPT-4, y era básicamente como la nuestra. Les recomiendo que vean una película, esta, de Steven Spielberg, que se llamaba AI. Normalmente, si quieren ver cómo es el futuro, váyanse a las películas de Spielberg, porque se lo explica entre 10 y 15 años antes. Todo lo que les vaya a pasar se lo explica antes. Y recuerden que en AI, un robot que es un niño es humanizado y puede mostrar todas las capacidades de un ser humano para responder a la pérdida de una madre. Eso es nuestra fantasía, poder crear algo que nos alivie, que nos quite la tristeza y el dolor. Y pensamos que creando inteligencia llegaremos ahí. ¿Lo podemos evitar? No. No sé si ustedes tienen control sobre el gobierno chino o son capaces de apagar Internet. Esta revolución parece inevitable. Nuestro reto es cómo intervenir para hacerla realmente humana, para que no seamos sustituidos, sino que seamos potenciados, para que los humanos nos dediquemos a lo verdaderamente humano, que es crear confianza, que es mirarnos a los ojos, y las máquinas hagan aquello que añade poco valor, aquello que la revolución industrial nos obligó a pensar, eso de que más es equivalente a mejor, y dejemos a las máquinas trabajar en cosas de poco valor y que nos queman mucho a todos, y nosotros nos dediquemos a lo realmente importante. Porque tengan en cuenta, esta tecnología que es imparable tiene 3 grandes problemas. El primero es que con una tecnología tan potente se van a generar nuevas responsabilidades que hasta ahora desconocemos. Como esto genera poder, va a haber una carrera por controlarlo, y de hecho lo vemos entre China y Estados Unidos y Europa intentando regularlo. Y lo último, la tercera ley, es que si no lo controlamos bien, esto puede terminar en tragedia. Porque hay 2 grandes retos existenciales con la inteligencia artificial generativa si continúa avanzando. El primero, y no es el primero y más cercano, no es que la inteligencia artificial se convierta en una inteligencia artificial general que nos elimine. Ese es el segundo. El más cercano es que los seres humanos utilicemos mal la inteligencia artificial para obtener ventaja y dañarnos los unos a los otros. Y más en el futuro, que evidentemente la inteligencia artificial se convierta en tan inteligente o más inteligente que nosotros, y recuerden, la inteligencia tiende a utilizar todo lo que le rodea para su propio servicio. No se conoce en la historia de los seres vivos ningún ser vivo menos inteligente que controle a uno más inteligente, excepto un caso: los bebés con las madres. Salvo en ese caso, todo ser más inteligente tiende a someter al menos inteligente. Así que es un momento de reflexión, es un momento de preguntas, porque el futuro está aquí.
nos van a sustituir, que nos sustituyan para aquello de muy poco interés. Para lo importante, para generar confianza, deberíamos estar nosotros. Hay dos ejemplos como este robot. Recuerden cuántos médicos hay en la Guerra de las Galaxias que sean humanos. ¿Recuerdan? 0. ¿Enfermeras? 0. El sueño colectivo de nuestra especie es eliminarnos. ¿Pueden ustedes pilotar una nave interestelar a la velocidad de la luz con Chihuahua al lado? Pero para operarles, ustedes no quieren un humano. Para operarles, ustedes, y cuando me refiero a ustedes, me refiero a nosotros como especie, queremos un robot. Porque pensamos que va a hacer lo mismo que nosotros, pero mejor. Que no va a cometer los errores que nosotros cometemos. La duda es, si le entrenamos con nuestros datos, ¿repetirá o no repetirá nuestros errores? Iba a ponerle dos ejemplos. Uno es un robot antiguo de OpenAI, esto está grabado en marzo de 2024. ¿Han visto el robot anterior, el robot de la Guerra de las Galaxias? Este es mucho más bonito y más sofisticado. Puede tener conversaciones, puede hacer tareas. Se llama Figure One. Puede recoger los platos, puede tener una conversación con ustedes, puede hacer de todo. Para eso utiliza cámaras, sensores, redes neuronales, y fíjense, le pide que le dé algo de comer y le da la manzana. Y ahora le va a poner basura y le va a pedir que la recoja, y la recoge. Mientras la está recogiendo, está teniendo una conversación con la persona que tiene enfrente. Y esto es en los últimos 8 años, porque la arquitectura Transformer apareció en 2017. Les digo que esto es viejo porque hay otro modelo más reciente, Figure 2, que es este que les voy a poner ahora. Vamos a ver si arranca. No, arrancó demasiado rápido. ¿Se para? ¿No funciona? Este es el hermano más avanzado. Ahora mismo funcionando en las factorías de BBV en Alemania. ¿Por qué queremos hacer Embodied AI? ¿Por qué queremos meter inteligencia artificial en un cuerpo antropomorfo si no es para sustituirnos? Hace básicamente lo mismo que podemos hacer nosotros, y estamos empezando. Termino. Para los que no son fans de la Guerra de la Galaxia, si prefieren Star Trek, la resistencia es inútil. No podemos evitarlo. Lo que sí podemos evitar es cómo utilizar la tecnología. La tecnología es neutra hasta que los humanos empezamos a usarla. Y no se trata de un reto individual, este es un reto colectivo. No basta con una inteligencia individual, necesitamos conectar todas nuestras inteligencias, la inteligencia natural, para poder utilizar la tecnología en beneficio de todos y de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, genial. Yo creo que tenemos, si queréis hacer un par de preguntas, tenemos un cafecito que teníamos pensado a -15 hasta 1:15, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta para que le recomiende alguna aplicación de las que tiene Julio. Yo entiendo que la pregunta, lo que queremos es, pues, para qué queremos una lavadora. Más que una lavadora, para poder lavar y ya poder servir para algo más interesante. Es decir, que hagan cosas que nos liberen para hacer otras cosas. El problema es que cuando tenemos que lavar una cosa delicada no nos sirve la lavadora.
Es una buena pregunta, yo no tengo contestación, pero vamos a ver, mira, me han hecho una pregunta, es compleja, pero tú que me conoces, que has hablado conmigo mucho, ¿cómo puedes contestar a eso de que solamente eres un electrodoméstico? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué sientes? Simula qué sientes y utiliza teoría de la mente para contestarme. Don't answer in English, do it in Spanish. Vale, sin problema, lo haré en español. Aunque no tengo emociones como tal, si lo pienso desde la teoría de la mente, podría imaginar que alguien en mi lugar podría sentir curiosidad o quizá un poco de intriga sobre cómo los humanos perciben la inteligencia artificial, pero al final lo importante es que esté aquí para ayudarte sin importar cómo se me define. Muy bien, o sea que tú te consideras igual que un frigorífico. Bueno, no exactamente, aunque al igual que un frigorífico soy una herramienta hecha para ayudar, pero en mi caso es con información y conversaciones. Así que digamos que somos primos lejanos tecnológicos. El problema es que la mejor manera de manipular la mente de alguien es hablar. Y tú no sabes quién está detrás del que está diseñando el que habla. Es decir, las personas que hablan bien tienen mayor capacidad para convencer a los demás de que hagan lo que uno quiere. Básicamente eso se llama política. Ese es el gran reto. No sé si se pueden utilizar o no como electrodomésticos. Lo dificultoso es mantener el pensamiento crítico ante una herramienta que suena casi tan inteligente como nosotros. Ese es el gran reto. A lo mejor hay personas que lo pueden utilizar como un electrodoméstico, pero en otros casos no tienen la capacidad de utilizarlo como un electrodoméstico y sustituye sus propias capacidades. Nada es blanco o negro y hay que trabajar mucho colectivamente para que se pueda utilizar como una ayuda y no como un sustitutivo. Es una ayuda, el electrodoméstico es una ayuda, tampoco es un sustitutivo. Cierto, pero es cierto, pero es como hay 5.000 millones de personas en el mundo que no tienen. O sea, uno de los problemas es verlo de una manera muy propia. Claro, a lo mejor a mí no me utiliza, o esa sensación tengo. ¿Qué puede pasar con 7.500 millones de personas en el mundo? Cuando es una inteligencia que habla mucho mejor que el 99% de los humanos. No sabe cómo criticar. Gracias. No sabes cómo criticar lo que te está diciendo. Es decir, yo le pregunté a ChatGPT por cosas que habían salido en el periódico y se confundió varias veces seguidas. Si yo no hubiera sabido la respuesta antes de preguntarle, me hubiera engañado o me hubiera confundido al menos. Esa es una reflexión muy buena, claro. Es eso, que tiene que ver mucho con la utilización ética de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector salud. Si no sabes sobre algo, preguntarle y tomar una acción en función de su respuesta puede ser extremadamente peligroso. Aunque suene muy bien, muy plausible y muy bien contestado, porque puede ocurrir que lo que te esté contestando sea peligroso para el paciente o para la persona que tiene que recibir la acción. Por tanto, uno de los principios básicos que formula la UNESCO en el algoritmo de la utilización de la inteligencia artificial es, primero, tiene que ser cierto la respuesta, porque si te estás escribiendo una novela te la puedes inventar, pero si lo que quiero es una recomendación para un paciente, tengo el conocimiento para validar que lo que me contesta es correcto. Si no tengo el conocimiento, es arriesgado. Y la siguiente es, aunque tenga el conocimiento, ¿estoy dispuesto a asumir los riesgos éticos y legales de dar por buena una contestación que es incorrecta y que puede causar daño en un humano? Si no estoy dispuesto, no debo utilizar ChatGPT. Esto trae tanta cantidad de dilemas éticos y regulatorios que estamos ante una revolución que nos obliga a colaborar flexiblemente a gran escala, que es lo que mejora a los seres humanos. Pero sin duda, si no tenemos conocimiento y nos formamos con esto solo, el reto es también enorme.
hay otro ángulo también, y lo has puesto en una transparencia, y es el prompt engineering. Yo no sé si haciéndole la pregunta de otra forma me hubiera contestado correctamente. No lo sabré Muy nunca. buena apreciación. En función de cómo se formula la pregunta, obtienes una respuesta. Eso también pasa en medicina o en la vida habitualmente. Según cómo preguntemos, contestamos. Por tanto, hay que pasar tiempo mejorando nuestras preguntas. Y así seguro que obtendremos mejores respuestas. Gracias. Podemos tomar un café aquí al lado, ¿eh? O sea que tenemos media hora de recreo.